Conforme al tema que planeo ver este día, existen 2 clases de personas. Por un lado, están las personas que reconocen que necesitan de Dios. Reconocen que Dios es la primera necesidad, que no pueden vivir sin Dios y que Dios es verdaderamente la base, el fundamento, el refugio y la principal ayuda del ser humano. Por tanto, reconoce que necesita de Dios. Pero por otro lado, existe también el grupo de personas que niegan que necesitan a Dios. No creen que Dios sea parte necesaria de sus vidas, no creen que Dios sea un elemento necesario en su forma de vivir, o si consideran a Dios, lo consideran tan solo de manera parcial, como que es una de las necesidades de su vida, pero no la principal necesidad de su existencia. Hay 2 clases de personas, los que reconocen que Dios es su necesidad y los que la niegan. ¿En qué clase de personas encaja usted? Creer que no necesitamos a Dios es bastante ilógico y además de ilógico es necio. Cuando alguien cree que no necesita a Dios o que necesita solo parcialmente a Dios o que necesita a Dios solo a veces, es algo ilógico y necio. En primer lugar, porque Dios es nuestro creador. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103. Él es nuestro creador. Sin Él no existiríamos. Sin Él no tendríamos aliento. Él nos hizo. Pensar que no necesitamos de Él es ilógico porque es nuestro creador. En segundo lugar, es ilógico porque Él no solo nos creó, sino también es nuestro sustentador. Y sustentador quiere decir no solo te crea, sino después de que te crea, te mantiene vivo y mantiene todos los elementos alrededor de ti para que sea posible que tú sigas respirando. Hebreos 1.3 dice que Dios es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, pero Él también es nuestro ayudador. Creer que no lo necesitas es ilógico, es necio, es dureza de corazón, porque Él es tu principal ayudador. Los salmos están llenos de esto. Él es tu principal ayuda. Vana es la ayuda del hombre. El Salmo 118 dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. La ayuda del hombre es vana, la ayuda de los ídolos no existe, la ayuda del dinero no alcanza a cubrir lo que verdaderamente el hombre necesita. Pero Dios es nuestro ayudador. Hebreos 13:6 dice que el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Pero además de que Dios es todo esto para el ser humano, si fuera poco, en última instancia y más importante, Él también es nuestro Salvador. Por eso lo necesitas. Pensar en vivir sin Dios, separado de Dios, lejos de Dios, o pongámoslo más suave, pensar en vivir distanciado 1 milímetro de Dios es ilógico y necio. En última instancia, Él es nuestro Salvador, como dice Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó. Dios es nuestro Salvador. No hay salvación fuera de Él. De Jehová es la salvación, dice Jonás en su oración. La salvación solo viene del Señor. Lo necesitas. Toda persona necesita de Dios para ser perdonado, salvado y redimido. ¿Se fijan? Es, es ilógico. Déjeme decirlo, es una palabra correcta, pero quiero usarla porque es fuerte. Es tonto vivir pensando que no necesitas de Dios. Si estamos aquí esta mañana reunidos, es en cierta medida porque reconocemos que necesitamos de Dios, pero no siempre es así. Alguien puede estar aquí simplemente por costumbre, o por quedar bien, o por guardar un testimonio falso, artificial, hipócrita, o por cumplir con un rito dominguero, o por cumplir con calmar una conciencia, pero no precisamente porque reconozcas que necesitas de Dios.
Si las iglesias estuvieran llenas de gente que reconoce que necesita de Dios, la iglesia sería verdaderamente la luz del mundo. Pero no siempre es así. Creo que aquí hay personas que reconocemos que necesitamos de Dios, pero no siempre es así en todos. ¿Qué dice el mundo? Por ejemplo, ¿qué dice el mundo respecto a sus necesidades? Bueno, hace muchos años a mí me lo enseñaron en la escuela, no sé si todavía se enseñe, pero existe algo que se llama la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. No es tan viejo, eso tiene 50 años apenas, pero Abraham Maslow generó una pirámide donde él estipuló, esto es lo que el mundo dice, esto es filosofía humana, esto es sociología, psicología y todo eso, donde puso las necesidades principales del ser humano en forma de pirámide. En forma que va ascendiendo, la necesidad es más crítica, es más fuerte. Por ejemplo, Abraham Maslow estableció que la primera necesidad básica, lo más básico en la base, son le llamó fisiológica, necesidad fisiológica. Tiene que ver con sustento, comida, bebida, descanso y todo lo que tiene que ver con las cosas orgánicas, fisiológicas del cuerpo. En el segundo grado, este hombre dijo que la siguiente necesidad es necesidad, le puso de seguridad, de seguridad. Entonces, después de tus necesidades básicas, seguridad, tener un refugio, tener dinero, tener recursos que puedan darte la seguridad de saber que vas a estar bien o a vivir bien. En tercer grado, él le llamó la necesidad social. Cada ser humano, según Abraham Maslow, necesita relaciones, familia, amigos, comunidad, compañeros, una manera de conectarse con otras personas. En el cuarto grado, este hombre mencionó que la cuarta necesidad o área de necesidad del hombre más importante es la estima. La estima, o sea, confianza en uno mismo, respeto a sí mismo, valor de sí mismo, valor personal. Y en última instancia, lo más crítico, en la punta de la pirámide, él dice que la necesidad más grande del hombre es escuche esto, autorrealización. O sea, que el hombre llegue a alcanzar un éxito personal al máximo del potencial que es capaz de alcanzar. O sea, en pocas palabras, para Abraham Maslow, la necesidad del hombre es uno, salud, dos, cosas materiales, tres, afecto, cuatro, autoestima y cinco, éxito. Wow, suena muy mundano, ¿no? Pero escucha, lo tenemos injertado en las venas esto también. Tú también en alguna vez has pensado que esa es tu necesidad. Necesito sentirme amado, necesito sentirme aceptado, necesito salud, necesito cosas, necesito trabajar para tener cosas. De hecho, piénsalo, lo que dicen en el esoterismo, que nos da risa, pero el esoterismo así lo maneja, salud, dinero y amor, es básicamente esta escala, es la misma escala de Abraham Maslow. Salud, dinero, amor. Y mucha gente funciona en su mente conforme a estas necesidades en su vida. Y escuchen, viven buscando estas necesidades. Viven así. Otro estudio que arrojan ya en el grado estadístico, esto ya no es Abraham Maslow, esto es en el grado estadístico, tomando en cuenta estudios, teorías académicas, sociológicas, psicológicas y cosas que han dado por estadística en resultado, lo resumen en tres, esto ya es más actual, ¿sale? Esto es más actual. Y el mundo ahora últimamente dice que las tres más grandes necesidades del ser humano es, número uno, supervivencia, es muy parecido a lo anterior. Supervivencia, o sea, todo lo necesario para vivir, todo lo material, todo lo que te ayude a tener una estabilidad de existencia, cosas, casas, comida, todo eso, ¿sí? En segundo lugar, según esto, la necesidad más grande del hombre es conexión social. Parecido, ¿no? Relaciones, un sentimiento de pertenencia, aceptación, que alguien te aprecia. Y en tercer lugar, horrible palabra, autoestima, necesidad de autoestima, necesidad de reconocimiento personal, de propósito en tu vida y de desarrollo personal. Solamente una nota al pie de página en esto. Ustedes saben que la Biblia no habla de autoestima. La autoestima es un concepto totalmente mundano, egoísta, soberbio. Tú no necesitas amarte a ti mismo, tú necesitas amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Cuando tú te amas a ti mismo, eres un idólatra, que mejor dicho sería ególatra, porque Dios jamás nos manda a amarnos a nosotros mismos.
Dios nos manda amarlo a Él por encima de todas las cosas y estar dispuestos a sacrificarnos por Él antes que cualquier otra cosa. Y si no lo haces, tú eres tu propio ídolo y estás egolatrando. Entonces, eso no es compatible con el cristianismo, la autoestima. Ahora, ¿qué? Entonces, ¿no tienes valor? ¿No tienes ningún sentimiento de valor en tu vida? Claro que sí. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tenemos un valor los creyentes? Sí. ¿Es nato? No. ¿Nos lo da Dios? Es el único valor que tenemos. Fuera de eso, somos unos viles pecadores, merecedores de la ira de Dios. Entonces, solamente quería decir esto, la autoestima no compagina con el cristianismo. Pero lo que dicen estas teorías mundanas acerca de la necesidad del hombre prácticamente coinciden 50 años atrás y ahora básicamente el mundo sigue diciendo lo mismo. Tu necesidad más grande es cosas. Tu necesidad más grande es salud. Tu necesidad más grande es que te sientas bien con otras personas y contigo mismo. ¿Qué bola de egoísmo es este contenido que les acabo de compartir? Y quiero hacer la pregunta, y en todo esto que la gente piensa y cree así, y la escuela enseña esto, y la televisión enseña esto, y los servicios de streaming enseñan esto, yo hago la pregunta, ¿y dónde está Dios en todas estas necesidades? ¿Te fijas? El mundo quiere vivir buscando estas necesidades divorciado de Dios, sin Dios. Buscar salud, buscar prosperidad, buscar afecto, lejos de Dios. Esto es para el hombre imposible. El hombre nunca va a encontrar esto verdaderamente sin Dios, ¿cierto? Porque Jesús dijo, Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Esa palabra nada en el griego es una palabra que significa imposibilidad total. O sea, no es como que a lo mejor consigues algo, no, Cristo dijo, nada, es imposibilidad total, inhabilidad total. Nada podemos hacer separados del Señor Jesucristo. Ya sabes que la frase que dice Cristo ahí en Juan 15 es en la metáfora de la vid y los pámpanos, el tronco y la rama. Es imposible hacer algo separados del Señor Jesucristo. ¿Dónde está Dios en todo esto en la gente que piensa así? Lo han hecho a un lado. Creo que nos hemos creído esto, ¿no, iglesia? Muchas veces nos hemos creído esto. Tu necesidad más grande es la salud. Platicaba yo con algunas personas estos días y ustedes saben que hemos iniciado el año con pruebas en la iglesia y por eso el mensaje de la semana pasada trató de eso en la mañana y hemos estado atravesando dificultades en varias áreas de nuestra iglesia y eso está bien, gloria a Dios, Él está con nosotros, pero platicaba yo con algunas personas que me comentaban o me insinuaban y también lo platiqué con mi familia, como que mucha enfermedad últimamente y pruebas aquí, pruebas allá y necesidad aquí. Creo que Creo que cancelamos los cultos, ¿no? Creo que hay que cancelar el Año Nuevo y la celebración de Año Nuevo y la celebración de Navidad que tuvimos. Creo que hay que cancelarla porque la salud y todo. ¿Saben qué, hermanos? No, porque la prioridad de nosotros no es ni la salud, ni las cosas, ni nosotros mismos. La prioridad es la adoración a Dios. La prioridad es Dios, adorarlo a Él, por encima de tu salud, por encima de tu sentir, de cómo te sientas, más importante es adorar a Dios. El que se idolatra a sí mismo, cuando se siente bien, irá a la iglesia. El que se idolatra a sí mismo, cuando crea que las circunstancias de alrededor y el ambiente y la atmósfera califican para poder adorar a Dios, lo harán. Pero eso es incorrecto. Dios es nuestra mayor y principal, y como veremos en un momento, nuestra única necesidad. Creo que muchos vivimos así, buscando lo terrenal, lo que dice la psicología, la sociología. El mundo está buscando estas cosas donde nunca las va a encontrar, separados de Cristo. La gente vive buscando esto, pero no reconoce que necesita a Dios. Es por eso que esta búsqueda nunca va a rendir fruto. Es como querer encontrar un gato en la luna, nunca lo vas a encontrar. Es como querer encontrar un ratón en el fondo del mar, nunca lo vas a encontrar. Esto es el hombre buscando estas cosas lejos de Dios, nunca las va a encontrar. Una vez más, hay dos clases de personas en este mundo, los que reconocen que necesitan de Dios y los que niegan que lo necesitan, o parcialmente. ¿Qué dice la Biblia? Acompáñenme, por favor, a Apocalipsis capítulo 3. Un momento, solo es rápido. Apocalipsis capítulo 3. Y déjenme darle las dos visiones, las dos clasificaciones.
En Apocalipsis 3 veremos primero los que niegan que necesitan de Dios. Esto es rápido, no son los puntos, ¿eh? Le diré cuando acabamos la introducción. En Apocalipsis 3, versículo 17 y 18, Apocalipsis 3 es el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdan? Apocalipsis 3, 17 dice, porque tú dices, está hablando Cristo a la iglesia. La iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Nota la actitud de la iglesia de la Odisea? Yo estoy bien, yo no necesito, yo tengo lo que quiero, riqueza, no tengo necesidad de nada. El texto continúa y dice, Cristo, y no sabes que tú eres un desventurado, o sea, te irá mal, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vaya, hermanos. Si usted cree que a veces las predicaciones son demasiado fuertes, vean la palabra de Cristo. Esto es Cristo hablando. ¿Y sabe quién se lo está diciendo? A una congregación. Hay los que dicen, los pastores predican demasiado duro, algunos pastores predican muy duro, yo predico muy duro, lo que sea. Ve lo que Cristo dice. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Aquí tienes la descripción de Cristo de alguien que cree que no necesita a Dios. Alguien que no necesita a Dios es esto. Un desventurado, le irá mal, miserable, pobre, ciego, desnudo. Alguien que vive buscando su salud, cosas, afecto, autoestima y éxito, no es otra cosa sino alguien que ha excluido a Cristo de su vida y por lo tanto, aunque se cree lleno, es la persona más pobre, miserable, ciega y desnuda. Por eso Cristo dice, versículo 18, en consecuencia, por tanto, yo te aconsejo que de mí, vean esto hermoso, ¿dónde vas a encontrar todo lo que necesitas? Cristo dice, de mí. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, rico de verdad, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo está hablando en forma metafórica y está diciendo, si tú quieres realmente riqueza espiritual, la hallas solo en mí. Si tú quieres saber cuál es tu necesidad soy yo. Solamente por mí puedes ser rico espiritualmente, por mí puedes tener perdón de tus pecados para andar con vestiduras blancas, por mí puedes vencer el pecado para que éste no te avergüence y por mí puedes tener visión espiritual para ver y no ser más un ciego. Cristo dice, en mí, que compres de mí, ¿dónde está toda la necesidad del hombre? En Cristo es suplida. Eso es muy importante. Pero aquí tienes a la posición de alguien que dice, no, 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 Dios lo necesito en parte. ¿Saben ustedes, verdad? Se los he dicho muchas veces anteriormente. Gente que trata a Dios como si fuera el suéter, tu suéter. Me da frío, me lo pongo, me da calor, me lo quito. Me enfermé. Dios, hermanos, oren por mí, por favor, oren por mí, todos oren por mí, ayunen por mí, casi, casi si pudieran hacerlo. Pero cuando todo está bien, cuando el sueldo aumenta, cuando las prestaciones llegan, cuando hay salud, cuando hay gordura y cuando hay todo en orden, te olvidas de Dios. Bueno, esta es la clase de personas de la que estamos hablando aquí. Cristo dice, son unos desventurados, pobres, miserables, ciegos, desnudos. Yo aquí me hice una pregunta y la pregunta es, ¿por qué la gente niega que necesita de Dios? La gente niega que necesita de Dios básicamente por tres razones. Número uno, por soberbia. En Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Escucharon eso? El malo por la altivez, esto es soberbia de su corazón, no busca a Dios. La primera razón por la que la gente cree que no necesita de Dios es porque su corazón es altivo, es soberbio. Y el texto termina diciendo, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Planean sin Dios, toman decisiones sin Dios, trabajan sin Dios, buscan trabajo sin Dios, estudian sin Dios, eligen sin Dios, todo porque son soberbios. ¿Dónde está la soberbia? En creer que tú sabes más y que no necesitas de la sabiduría de Dios.
Por la soberbia. ¿Por qué la gente no reconoce la necesidad de Dios? Primero, por soberbia. En segundo lugar, por necedad. Necedad. En Salmo 14 y Salmo 53, los dos salmos inician de la misma manera en el primer texto. Dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. Ahora recuerda, estos textos están señalando a un necio. Un necio es aquel que es evidente la realidad, pero aún así se resiste a ella. O sea, el necio no dice, no, yo creo que no existe Dios. Eso no es lo que está hablando ahí. El necio dice, sé que existe Dios, pero a mí no me importa que exista. Y me rehúso a someterme y a rendirle cuentas de mi vida. Ese es el necio al que se refiere aquí. Iglesia, vivimos en medio de muchos necios, ¿no? Gente que dice, no, Diosito, claro que Diosito. Pero someterme a Él, buscarlo a Él, entregarme a Él, no. Es a mi manera. Entonces, mientras alguien está en esa posición es necedad. ¿Y por qué no reconocen que Dios es la primera y principal necesidad? Por necio. Esto es una negación consciente, soberbia, necedad. Y en tercer lugar, creo que es la peor de, bueno, no sé si hay peor en esto, pero es la tercera y creo que es la más nombrada en la Biblia, es por autosuficiencia. Autosuficiencia, semejante a soberbia, pero la Biblia lo enfatiza en cuanto a los bienes materiales. O sea, cuando a alguien te va bien, cree que no necesita de Dios. ¿Me están siguiendo? Cuando alguien prospera, creen que Dios no es una necesidad en sus vidas. Por ejemplo, en Proverbios 30, Agur dice, no sea que me sacie, que me enriquezca, y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O en Lucas 12, cuando el necio rico dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, y después muere. El punto es, cuando sientes autosuficiencia en lo que tú has conseguido materialmente por tus propias fuerzas, crees no necesitar a Dios. Algunos dirán, sí, eso es lo que le pasa a los ricos. Bueno, no a todos, no a todos. Les he hablado en Mateo que ser rico no es pecado. El pecado es amar las riquezas. Esto es avaricia. Y gracias a Dios porque hay gente rica y más madura que muchos de nosotros y que son generosos. Entonces, el pecado no es la riqueza, el pecado es el amor a la riqueza. Y aquí el punto es que cuando hay una autosuficiencia en base a la riqueza, esto te hace creer que Dios no es una necesidad. Por eso Pablo dice a Timoteo, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en qué? En las riquezas, las cuales son inciertas. Entonces, ¿por qué la gente niega la necesidad de Dios en sus vidas, como los de la Odisea? Por soberbia, por necedad y por autosuficiencia. Y creo que Eclesiastés es un libro que expresa de manera muy profunda esto. El hombre vive sin Dios porque está absorto en sus asuntos, en sus búsquedas materialistas y en todo esto. Y bendito sea el Señor, ya predicamos todo Eclesiastés texto a texto en años pasados y podemos constatar que Salomón experimentó esto y al final encontró que tenía todo, pero al no tener a Dios, no tenía nada, nada. Pero gracias a Dios hay otro grupo, los que sí reconocen su necesidad de Dios. Y solamente quiero que vaya un momento ahí a Salmo 73, solo para que sus ojos lo vean, porque sé que lo saben. Pero en Salmo 73 es un buen pasaje para hablar del otro grupo. Y gracias a Dios que hay gente así. Gente que reconoce su necesidad de Dios. Salmo 73, escrito por Asaf, en el versículo 25, es un salmo precioso, pero en el versículo 25, Asaf, inspirado por el Espíritu, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Qué increíble declaración! Si esta mañana se va solo con este texto comprendido a la luz de su necesidad personal de Dios, será bastante material para su corazón en el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es una pregunta retórica. Asaf sabe la respuesta, nosotros sabemos la respuesta. Hay un paralelismo ahí precioso en ese versículo porque contrasta Asaf
cielos, tierra. ¿Lo nota? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La idea es esta: Señor, mis necesidades son suplidas por ti desde el cielo, jamás podrán ser suplidas por las cosas de la tierra. Increíble. Esto es una verdad infinita. Esto es una verdad vigente. Esto es una verdad bíblica divina. Nuestras necesidades solo se suplen desde arriba, jamás desde abajo. Toma eso en cuenta. Por más que trabajes, eso nunca va a llenar y a saciar tu corazón. Y tampoco va a enriquecer tu familia, ¿eh? Hay gente que trabaja y, como dice, ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y no veo que tengan un gran palacio, no veo que tengan un gran edificio por casa, ni que estén compitiendo ya con acciones en el mercado mundial. Pero trabajan y trabajan y trabajan, y Dios a un lado, porque no es mi necesidad. Entonces, aunque tú digas: "No, yo y Dios", si tu vida no demuestra eso, estás en la primera clasificación. Estás ahí, aunque no lo aceptes. Pero gracias a Dios hay otro grupo, los que podemos decir: "¿A quién tengo yo allá arriba, sino al Señor? Y acá abajo nada me llena". ¿Vives de esa manera? ¿Vives diciendo: "Señor, nada de este mundo me llena, solo tú me llenas"? Bueno, eso es un reto. Yo tengo que decir que yo no siempre lo he dicho. Hay momentos en que las tentaciones son fuertes y digo: "Señor, yo te necesito, pero si me das esto sería también feliz", materialmente hablando. Asaf es rotundamente claro: "Nada de abajo me llena, solo de arriba. Mi necesidad es cubierta desde el cielo, jamás desde la tierra". La necesidad del hombre se sacia celestialmente, no terrenalmente. Creo que David dijo esto antes, en el Salmo 63:1: "Dios, Dios mío eres tú, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela", todo esto. En Salmo 42:1: "Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo". David está diciendo: "Señor, te necesito". Conocemos esa metáfora, ¿no? Dios, te necesito como el sediento a su agua. Una necesidad natural, una necesidad profunda, una necesidad ansiosa, una necesidad que si tú al sediento le das petróleo, de nada le sirve; si al sediento le das billetes, de nada le sirve; si al sediento a este grado de sed rabiosa le pusieras en la boca aceite, tampoco le sirve, porque su única manera de saciar su necesidad es agua. Y es lo que es la metáfora que usa David. Señor, tú eres para mí como el agua al sediento. Yo soy el sediento, tú eres el agua. Esta es la postura de un verdadero creyente y lo demuestra en su manera de vivir. Reconoce que Dios es su necesidad. Dos clases de personas: los que niegan que necesitan de Dios y los que reconocen que necesitan de Dios. Tú estás aquí y estás en una de estas dos categorías. ¿Qué estás buscando? ¿Dónde buscas cubrir tus necesidades? ¿Estás buscando salud, dinero y amor? ¿Estás buscando reconocimiento? ¿Estás buscando algún día poderte jubilar como tú has soñado y vivir el resto de los años de tu vida rascando tu ombligo? ¿Crees que eso es lo que estás buscando? ¿Eso es lo que anhela tu alma? ¿Eso es tu mayor necesidad? O dirás: "No, mi mayor necesidad", como muchos mexicanos también, las estadísticas lo dicen, no, lo principal es que la familia esté bien. Si la familia está bien, entonces me puedo morir tranquilo. Bueno, Jesús dijo a los discípulos que si amaban a padre o madre más que a él, no eran dignos de él. El amor por Dios debe estar por encima del amor por la familia. ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu necesidad que buscas suplir? ¿Verte bien? ¿Sentirte bien? ¿Ser feliz contigo mismo o contigo misma? Estoy hablándole a personas como yo. Yo estoy con ustedes, yo no estoy por encima. Yo tengo las mismas tentaciones y las mismas debilidades como ustedes. Y hay momentos en los que esas cosas nos atraen y decimos: "Creo que si tuviera esto, esta es mi necesidad. Si la tuviera, podría ser mejor. Si la tuviera, se me quedaría con un alma satisfecha. O si alcanzara eso". Y muchas personas, ¿sabes qué? Mueren buscando alcanzar eso y nunca lo alcanzan, porque separados de Cristo nunca lo pueden alcanzar. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando lo que dije hace un ratito? ¿Salud? ¿Que estés bien sobre todas las cosas? ¿Vas más al médico de lo que vas a la Biblia? ¿Tienes más medicinas en tu casa que versículos de la Biblia? ¿Estás buscando cosas? ¿Es tu mayor necesidad? Cosas, 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 comprar, tener, y el medio que usas para eso, que es trabajar.
¿Estás buscando afecto? ¿Estás, mm, no solo mujeres que son a lo mejor más sensibles en el área afectiva, pero también hombres buscando sentirse aceptados, queridos, amados, y muchas veces en esa necesidad no cubierta correctamente, te vas con cualquier persona que te sonríe en el mundo. ¿Estás buscando esto? ¿Estás buscando autoestima? ¿Sentirte bien? ¿Eh? ¿Amarte a ti mismo? ¿O estás buscando el éxito? Créeme, incluso si tú estás estudiando, estudia para la gloria de Dios. Si tú trabajas, trabaja para la gloria de Dios. No es para ti, es para Él. Yo te exhorto a que puedas considerar tener a Dios como tu primer necesidad en tu vida, como el bien más alto que puedes buscar, porque Dios es eso. Es nuestra primera, es nuestra principal, es nuestra mayor y es nuestra única necesidad. Escucha esto, única, única, pastor, pero ¿y la comida y la bebida y esto y el sustento? ¿Quién te lo da? Dios. Ten a Dios en el lugar que le corresponde y tendrás todo lo demás. ¿No digo así Cristo? La próxima semana nos toca. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Lo dijo un mentiroso? Lo dijo Cristo. Hermanos, Dios es tu única necesidad. No es una, no es la principal, no es la mayor solamente, es la única. Desde que el hombre cayó en Génesis 3, su única necesidad sigue siendo Dios. Única. Teniendo a Dios, tienes todo el resto, pero sin Dios estás como un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Ahora recuerden, hermanos, Dios no nos necesita. Yo necesito a Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Nuestra primera necesidad única, más importante, primera y final es Dios. Podríamos comparar esto con lo que quieres. Una cosa es lo que necesitas, otra cosa es lo que quieres. A lo mejor quieres muchas cosas, pero lo que necesitas es a Dios. Quisiera exhortarles a considerar esto. Y para establecer en nuestro corazón que Dios es nuestra única necesidad, quiero que estudiemos el Salmo 147. Si abre su Biblia allí, por favor, estamos terminando la introducción. El Salmo 147 es un salmo que nos enseña a confiar en Dios como nuestra única necesidad real. ¿Se ha dado cuenta que he estado predicando de salmos últimamente cuando hay oportunidad? Esto es porque el año pasado, gracias a Dios, terminé de estudiar el Nuevo Testamento como ustedes lo hicieron algunos, y después me dediqué a leer los salmos. He terminado los salmos en este fin de año, noviembre, diciembre, y voy a comenzar nuevamente, pero el Salmo 147, o mejor dicho, todos los salmos, al leerlos últimamente estos meses anteriores, me doy cuenta una vez más que los salmos son una explosión de doctrina. Yo sé que es poesía hebrea y es palabra de Dios, es inspirada por Dios, pero es una explosión de doctrina, una explosión de teología, una explosión de verdades espirituales, bíblicas sobre Dios, sobre el enemigo, sobre los ángeles, sobre el hombre, sobre el pecado. Es una explosión de doctrina en toda la expresión de la palabra, los salmos. Yo creo que alguien consciente de Dios, humilde, no puede ir a los salmos y salir vacío. Jamás. Es un raudal de doctrina, de verdades, una explosión verdaderamente espiritual para todos los que lo leen. El Salmo 147 enfatiza nuestra necesidad de Dios. Y es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana y por la noche. Quiero leer el Salmo, por favor. Salmo 147, la Biblia dice: Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito.
Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Esta es palabra de Dios. Este Salmo 147 contiene 4 necesidades que Dios suple al hombre que nos llevan a adorarlo. Este salmo nos dice 4 necesidades que solo Dios suple al hombre que nos llevan a adorarlo. Este es un salmo de alabanza. Lo vemos porque en 4 ocasiones el salmo invita a alabar, cantar, que es parte de la adoración a Dios. Versículo 1, alabad a Jah. Versículo 7, cantad a Jehová. Versículo 12, alaba a Jehová. Y versículo 20, como termina, aleluya. De hecho, este salmo contiene 4 secciones y todas ellas contienen una indicación a alabar a Dios, a cantarle, que es parte de la adoración verdadera al Señor. En estas 4 secciones nos enseña cómo cuando Dios suple nuestras necesidades, el hombre es llevado a alabar a Dios. Cuando te das cuenta que Dios te suple todo lo que necesitas, cuando te das cuenta que Dios es tu primera, última, más importante necesidad, lo alabas. Ahora, aquí hay una verdad importante, hermanos. ¿Listos? Aquello que crees que suple tus necesidades, terminarás por adorarlo. Aquello que piensas que te suple, aquello que piensas que es tu necesidad, vas a terminar adorándolo. Si tú crees que tu necesidad es dinero, cosas, compras, gastos, deudas, si crees que eso es tu necesidad, terminarás adorando las cosas materiales. Adorando, digo, no que te postres ante el billete y le hagas así, pero es el objeto de tu adoración, es lo que amas. Si tú crees que tu necesidad es cubierta por relaciones con otras personas, terminarás adorando eso. Si tú crees que tú mismo eres capaz de suplirte autosuficiente todas tus necesidades, otra vez terminarás adorando tu yo. O si crees que lo más importante y necesidad más grande en tu vida es la salud, terminarás adorando tu salud. Hermanos, creo que hay muchas personas cristianas que adoran la salud. No adores la salud. La salud es lo menos probable que tendremos en este mundo. Sorpresa, por si no lo sabías. Estar sano es la excepción. Estar enfermo es lo normal. El pastor está diciendo cosas muy feas. ¿Vivimos en un mundo de pecado, sí o no? ¿Y la enfermedad es consecuencia de la degradación del cuerpo caído en pecado, sí o no? ¿Tú eres pecador o eres Cristo? Eres pecador como yo. Entonces, ¿qué vamos a incurrir en algún momento de nuestra vida? En enfermedad. De hecho, estar sano es la excepción. Estar enfermo es lo normal, porque somos pecadores, viviendo en un mundo caído. Es lo normal. Y algunos de nosotros
Queremos adorar la salud. La prioridad de la salud. ¿Cuál prioridad de la salud? La salud no es prioridad. ¿Enfermo? ¿Puedes adorar a Dios? Sí. ¿Recuerdas ese canto de niños que estás enfermo y si no puedes caminar y si no puedes las manos y si no puedes hablar, aún en tu corazón puedes alabar a Dios? Y aunque no pudieras hablar, estuvieras en coma, pero en tu mente puedes seguir adorando al Señor. No es la salud lo más importante en esta tierra, hermanos. Acostumbrémonos a estar enfermos. Lo más importante es Dios. Convierte a Dios en tu única necesidad y lo adorarás a Él. Lo adorarás a Él. Cuidado con hacer de otras cosas tu mayor necesidad porque terminarás adorándolas. Cristo dijo otra vez, separados de mí nada podéis hacer. Hechos 17:28, Pablo repitió, porque en Él vivimos y nos movemos y somos Él. Él es el que nos da. Y en 1 Timoteo 6:17, Pablo dice que Dios nos da todas las cosas. Él es nuestra única necesidad, porque de Él viene todo. Entonces, este Salmo 147 nos expresa 4 necesidades. Ojo, no son las únicas del hombre. Son 4, esto no es como que una pirámide del Salmo 147, ¿no? Son 4 necesidades, no las únicas, que nos llevan, cuando las satisfacemos en Dios, nos llevan a alabarlo, a adorarlo, a Él, porque Él es el que suple nuestras necesidades verdaderas. En primer lugar, Dios suple nuestra necesidad de poder, de poder. Versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. La segunda necesidad que Dios suple al hombre es de provisión, provisión. Versículo 8 y 9. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, él da a la bestia a su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Está hablando de provisión de una manera poética. En tercer lugar, Dios suple nuestra necesidad de paz. Versículo 14. Él da en tu territorio la paz. Y Dios, en cuarto lugar, suple la necesidad del hombre de la palabra, de la palabra. Versículo 18. Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. 4 necesidades que Dios suple al hombre que nos llevan a alabarlo. 1, su poder. 2, su provisión. 3, su paz. 4, su palabra. 1, su poder. 2, su provisión. 3, su paz. 4, su palabra. Escuchen esto. Estas son verdaderas necesidades del hombre. No cosas materiales, terrenales de allá afuera. Estas son verdaderas, reales necesidades del hombre que solo hallan satisfacción en Dios. Antes de entrar al primero, solo quiero dar algunos datos rápidos de este salmo. Este salmo está en el último bloque del Salterio. El Salterio se le llama así al compendio de los 150 salmos, que era el himnario, el cúmulo compendio de adoración a Dios que cantaban los judíos. Y esto está en el último bloque del Salterio. Saben que son 150, es el Salmo 147. Está dentro de los últimos 5 salmos del Salterio, que curiosamente estos últimos 5, desde el Salmo 146, todos comienzan y terminan con la misma palabra. Terminan con una expresión de alabanza. Inician y terminan. Este Salmo 147 también. Inicia con la frase alabada ja y termina con la palabra aleluya, que es básicamente lo mismo. También en este salmo no se nos dice ni el autor humano, ni tampoco, por lo tanto, el tiempo en el que fue escrito este salmo. Entonces, no podemos saber en qué contexto histórico exacto apunta, porque no sabemos ni el autor ni el tiempo, no es necesario. Al leerlo, vemos que podría encajar en el periodo post-exilio, cuando Israel regresa de Babilonia y de Persia y todo esto, y regresa y comienza la restauración allá en época de Nehemías y Esdras. El texto parece indicar que apunta a ese periodo y por lo tanto a ese contexto histórico, porque este salmo está centrado mucho en Jerusalén. Versículo 2, Jehová edifica a Jerusalén.
Versículo 12 y 13. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. En el versículo 2 dice que edifica Jerusalén, en el versículo 13 dice que fortifica Jerusalén. Por lo tanto, esto apunta a que este salmo puede encajar en la época post-exilio, repito, tiempos de Nehemías y de Esdras. Pero fuera de eso, queremos irlo exponiendo y aplicarlo a nuestra vida porque menciona 4 necesidades que Dios nos suple y que finalmente nos llevan a alabarlo. No se espante, solo veremos una y en la noche veremos las otras 3. En primer lugar, Dios suple nuestra necesidad de poder, de poder. Versículos 1 al 6. Dios nos suple nuestra necesidad de poder. El hombre necesita poder y el poder humano es insuficiente, pero el poder de Dios es infinito. Versículo 1, dice la Biblia. Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Empecemos ahí en el versículo 1. Este versículo 1 es una invitación. La invitación inicia, alaba a Jah, alábalo. Es una invitación a alabar, a hablar bien de Dios. La alabanza no es solo cantada, también es hablada, una gratitud en forma de reconocimiento. La alabanza no es solo cantado, ¿sí? Aquí es una invitación a alabar y luego nos da 2 razones para hacerlo. Este es el versículo 1, una invitación con 2 razones. Alaba a Jah, ¿por qué? Primera razón, porque es bueno. Y segunda razón, porque suave y hermosa es la alabanza. En primer lugar, dice que es bueno. Esta palabra es importante porque es la misma palabra que usa Génesis para referirse a la creación de Dios, que cuando Dios creó todo era bueno. Así que alabar a Dios es bueno en el mismo grado que la perfección de la creación de Dios. Alabar a Dios es bueno. Déjenme decirlo de otra manera, alabar a Dios es buenísimo. Es un estado de perfección divina. Hermanos, cuando alabamos a Dios, estamos haciendo algo del nivel de Dios, que Él merece, que Él es digno y que es tan bueno como Él mismo. Alabarlo a Él es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Aquí ya especifica que esa alabanza es cantada. Yo no sé cuántos de ustedes en verdad reconocen y están conscientes que cuando cantamos a Dios con conciencia y corazón, estamos en la presencia de Él haciendo algo bueno, bueno en gran manera. Creo que te distraes con muchas cosas, que si la pantalla parpadeó, que si la letra no la cambian, que ese no me lo sé, que no le alcanzo a ver, que no traje mis lentes, que está sonando el teléfono, que no me las hermanos, tantas cosas periféricas que nos quitan el foco de lo importante, ¿sí? Canta sin ver, apréndetelas, lo disfrutarás más, yo lo hago, o lo intento hacer. Lo disfrutas más porque reconoces lo que estás diciendo es verdad y alabas al Señor a ese nivel de Él. Es bueno cantar salmos a Dios. Es bueno. Primera razón. Segunda razón, versículo 1 lo une con 2 palabras y dice, porque suave y hermosa es la alabanza. Suave y hermoso. Esa palabra suave se podría traducir del hebreo mejor como deleitoso. Es deleitante, es algo que disfrutas hacer cuando alabas a Dios y aparte obviamente es hermoso. Si no fuera deleitoso, no sería hermoso, pero aquí es ambas cosas. Entonces, inicia el salmo con la invitación de alabar a Dios cantándole porque eso es bueno y es deleitoso y hermoso. Pero aquí hay algo que quiero remarcar más y es que a quién está dirigida esta alabanza. Versículo 1, alabad a Jah. O quizá más probablemente la pronunciación sería alabad a Yah. ¿Qué es Yah o Jah? J-A-H. Bueno, ustedes saben que la palabra Jah o Yah es una contracción del nombre de Dios del pacto con Israel, el nombre original que probablemente se pronunciaba algo similar a Yahweh.
que a nosotros se nos traduce por todo el trabajo de los que tradujeron del original a nuestros textos que usamos, al menos en nuestras Biblias en castellano, Jehová, ¿sí? Pero Jehová no es la mejor traducción. Está bien que esté en la Biblia, es el nombre de Dios. No importa cómo se pronuncie, lo importa es su significado y qué es Él. Y el significado de Yahweh, tú sabes que Éxodo capítulo 3, yo soy el que soy, el autoexistente. Entonces, a través de los años, ustedes ya saben que los judíos fueron quitando las vocales del nombre de Dios para que no se pronunciara, porque ellos tenían miedo de usar el nombre de Dios en vano. Entonces le fueron quitando las vocales y dejaron puras consonantes, y con esas consonantes era impronunciable. Por eso es tan difícil hoy determinar cuál es el nombre, o mejor dicho, cómo suena el nombre exacto que Dios se manifestó a Israel. Pero insisto, no importa. Las consonantes son YHWH. Lo que se han hecho, hemos hecho, yo no he hecho nada. Lo que han hecho los estudiosos es ponerle sílabas para que suene, ¿no? Y esta palabra ja es una contracción, o sea, una abreviación de Yahweh, para que me entiendas, ¿sí? Ja es como un nombre pequeño de Jehová. No es otro nombre, no es un nuevo nombre, es el mismo nombre sintetizado o abreviado. Es interesante ver que este nombre Ja o esta contracción se utiliza exclusivamente en los libros poéticos, nunca se usa en los históricos, nunca se usa en Génesis, nunca se usa en ningún otro lugar más que en los libros poéticos. Esto señala, y por el contexto donde aparece Ja, señala que este nombre o esta contracción lo usaban los judíos para referirse a Dios en un ambiente más de intimidad y de alabanza. O sea, en una cercanía a Dios, así como cuando estás con alguien que aprecias, no le dices por su nombre, le llamas con un diminutivo, algo así, es esto. Estaban los contextos donde se usa ja es porque hay una intimidad, una cercanía entre ese adorador y Dios. Por lo tanto, en vez de llamarle el título completo de su nombre, lo abreviaba de manera cariñosa, íntima, con el énfasis no de faltarle al respeto ni de tutear, sino de alabarlo en intimidad. Es por eso, hermanos, que nuestra palabra aleluya, que no es una palabra castellana, es una palabra transliterada del hebreo, es dos palabras en hebreo, halelu, ja. A nosotros se nos suena aleluya, pero halelu, ja, es precisamente el verbo halel, que significa alabar, y el nombre de contracción, ja, halelul, ja, alabad a Jehová. Por eso cuando nosotros decimos aleluya, estamos diciendo alabar a Jehová, o alabemos a Jehová, o alabo a Jehová. Entonces, este nombre es con el que inicia el salmo, en una intimidad de adoración y de alabanza. Pero es hermoso, porque usa otros tres nombres. Versículo 1 usa el nombre Dios. Dice, versículo 1, es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Esa es la palabra Elohim, la palabra que se refiere a Dios en todo el Antiguo Testamento como el Dios creador. Versículo 2 se usa el nombre extenso Jehová. Versículo 2, Jehová edifica Jerusalén. También en el 7, también en el 12 y en otros versículos más. Jehová, yo soy el que soy. Y también se usa otro cuarto que es Señor, versículo 5. Grande es el Señor. Esta es la palabra hebrea Adonai. Adonai, que es Señor, que es la autoridad máxima. Eso señala Adonai, la autoridad máxima. Entonces está claro a quién es esta alabanza. Y para que no te equivoques, el salmista lo repite con cuatro nombres o tres nombres y una contracción. Esta alabanza del Salmo 147 es para Ja, es para Elohim, es para Jehová y es para Adonai. El hombre no merece alabanza, adoración. Los ídolos no merecen nada, solo Dios, porque Él da el poder. En primer lugar, da poder para edificar. Versículo 2. Poder para edificar. Dice el 2. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá.
Aquí, en el sentido estricto, está hablando de restauración de Israel, de Jerusalén, probablemente refiriéndose a la reconstrucción de los muros de la ciudad y de todo lo que sucedió cuando regresaron del exilio. Dios es el que restaura o edifica. Y la idea ahí es el poder de Dios para lograr eso. ¿Recuerdan en la historia cuántos enemigos hubo de Israel? Evitarle la edificación, evitar que Nehemías, que Esdras en su momento levantaran tanto el templo como los muros. Fue un impedimento una tras otra. Y cuando ves la historia, ves que solo el poder de Dios hizo que esa ciudad y ese pueblo fueran restaurados. Aquí la restauración es respecto a una ciudad, Jerusalén. Pero la Biblia entera nos enseña que así como Dios restaura ciudades, Dios también restaura vidas. Amén. Dios restaura vidas. Y si Dios es poderoso para restaurar una ciudad y a un pueblo casi muerto, como fue Israel, y lo restauró en el regreso, ¿cómo no podrá el Señor restaurar una vida? Claro que lo hace. El poder de Dios siempre que nos desea suplir es para transformar o para restaurar nuestra vida. Algunos necesitan ese poder de Dios en sus vidas para ser salvos y que Dios los restaure a su posición original como sus hijos. Otros necesitamos del poder de Dios para santificar nuestra vida y que nos restaure de nuestros pecados. El poder de Dios, en primer lugar, que Él pone a nuestra disposición como una necesidad, es para transformar nuestra vida, sea para que Él te salve o sea para que Él te santifique. Y eso, hermanos, escuchen, nadie más tiene el poder de hacerlo en nosotros. Escucha, un retiro no te transforma, un campamento no te cambia. Es que ya fui a tal retiro y ahí se fue el bueno, me hicieron llorar. Y nos predicó un pastor de no sé dónde y vino y vieras cómo se sintió el espíritu. No sentiste nada. Eso no transforma ni cambia a nadie. Eso no tiene poder. Solo Dios tiene el poder de transformar una vida, sea para salvación o sea para santificación. Todo eso, hermanos, es en Jesucristo. Esto es una restauración espiritual, imposible sin Dios. A ver, si tú tienes dinero, ¿eso cambia tu vida? ¿Eso transforma tu posición delante de Dios? Si tú tienes salud, ¿ya por eso eres santo? Si tú tienes salud, ¿ya por eso estás escrito tu nombre en el libro de la vida? Si tú tienes un buen trabajo, un buen retiro, un buen ingreso, una buena carrera, ¿ya por eso estás bien delante de los ojos de Dios? No, no. Pero que el poder de Dios actúa en que toma al pecador, lo salva, lo santifica y lo acerca a sí mismo. Eso es solo por medio del poder de Dios, ejemplificado en el Antiguo Testamento como la restauración de Israel, aplicado en el Nuevo Testamento a nuestras vidas como la restauración del corazón que solo Dios hace. Esto es poder para edificar o restaurar la vida, pero también poder para sanar. Vean el versículo 3. Dios nos da poder para sanar, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana, Él venda. ¿A quiénes? A los heridos, a los quebrantados. ¿Qué señala esto? No está hablando de heridos de guerra ni heridos físicamente, porque usa la frase quebrantados de corazón. Esto es una acción de Dios con su poder para sanar emocionalmente a los corazones. Dios da el poder de curar nuestro ser interior, hermanos. Escucha esto porque tú tienes necesidad y luego hay pláticas, hay esto, hay situaciones y esta es la solución, hermanos. Dios sana nuestros corazones. Él es el único capaz porque tiene el poder para curar nuestro interior. ¿Qué es lo que daña nuestro interior? Fácil, el pecado. El pecado trae tristeza, vergüenza, y por eso el corazón se duele. Esas son las heridas. Las heridas del corazón, hermanos, son por pecado, sea tuyo o sea de alguien más contra ti. Es pecado, es lo que genera esas heridas en tu corazón. Todos aquí hemos sido heridos.
Todos hemos sido heridos y seguimos siendo heridos. Y también todos hemos herido a otros por pecado. El punto es, ¿cómo salgo de eso? ¿Cómo me curo de las heridas que me han hecho? ¿Quién me va a sanar de las heridas que mi padrastro me hizo hace 40 años y que hasta hoy sigo cargando? Y lágrimas derrama de eso. ¿Quién? ¿Quién? Dios. Porque su poder es una necesidad que solo Él suple en nuestra vida, manifestándolo a través de sanidad en el corazón. Él sana a los quebrantados. La pérdida de un ser querido, una situación difícil, una decepción muy grande, tuya o de otro, son cosas que solo Dios puede sanar. Esto a veces lo decimos, ¿no? Cuando tú te lo quedas, obviamente no va a sanar, pero al entregarlo al Señor, Él tiene el poder para sanar emocionalmente lo que esos pecados causaron en nuestra vida. El Salmo 137, si puede ahí un momento, está atrasito, muy cerca, 137. Unos atrás, aquí hay un dolor, vean, aquí hay un quebrantamiento de corazón. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Ven esto? Es un salmo que está hablando de la tristeza, del quebranto de corazón de los que estaban exiliados en Babilonia. Que este salmo dice algo cierto, históricamente cierto, fueron llevados a Babilonia y los babilonios les decían: a ver, hebreos, cántenos un cántico de Sión, esos que ustedes cantan bonitos. Y los hebreos, dentro de ellos, rasgados sus corazones, quebrantados, su ciudad Jerusalén destruida. ¿Cómo vamos a cantar? ¿Te fijas el quebranto de corazón, la herida? Y era consecuencia del pecado de la nación. ¿Cómo iban a cantar salmos a Dios en tierra extraña? Esto es un quebranto. Esta es una consecuencia del pecado donde el corazón se lastimó. Este es un ejemplo de lo que Dios con su poder puede sanar emocionalmente a los que hemos sido heridos. Y si puedes ir otros 10 atrás, Salmo 126, ahora 126, nos da la contraparte, cuando Dios sana a esos corazones. En el 137 vimos al corazón herido, triste, avergonzado. En el 126 vemos al corazón sanado emocionalmente por Dios. Versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nos estaremos muy felices. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La idea es: Señor, cuando tú nos regreses a casa, oh, seremos los más felices. Tú nos sanarás. Que por cierto, estos últimos dos versículos 5 y 6 se usan para evangelismo. No tiene que ver de evangelismo, hermanos. A veces nos vamos a predicar misiones con los que van con lágrimas, con regocijos. No está hablando de misiones, no está hablando de evangelismo. Ahí el Salmo está hablando de cómo Dios va a transformar la tristeza en alegría. Cuando el tiempo haya pasado, Dios hará eso. Vuelvan al 147, solo era un ejemplo de cómo Dios puede transformar la tristeza en emocional, en alegría, porque Él tiene poder de sanar. Otro, Dios tiene poder para controlar, versículo 4. Estamos al final, ¿eh? Salmo 147, versículo 4, dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Dios tiene poder para edificar, poder para sanar, poder para controlar en este versículo. En este versículo, Dios ve el universo como su pequeño rebaño. Vean eso. A las estrellas Él las llama por sus nombres. Es increíble que esta misma frase la repitió Cristo en Juan 10:3 cuando habla de sus ovejas. Cristo dijo: a sus ovejas llama por su nombre. Dios ve el universo como su pequeño rebaño, en el cual Él es el pastor que controla todo. Esto me llena, hermanos. Esto me satisface. Saber que mi Dios es un Dios
tan poderoso que controla todo, que cuando echa una mirada al universo, aquellas grandezas de que el hombre ni siquiera puede llegar a alcanzar a comprender, para Dios son su pequeño rebaño. Todo el universo, todas las estrellas, todo el mundo, todos los mundos que haya, solo Dios es el que controla su pequeño rebaño, que es el universo. A todas las estrellas llama por nombre. Dios conoce todas y las tiene nombradas. Nombrar en la Biblia señala autoridad y control absoluto. Cuando alguien nombraba algo, y eso lo hizo Dios desde el principio, nombrando al día, la noche, y luego le cedió esa autoridad a Adán, y Adán nombró a los animales, y luego nombró a la mujer, y le puso por nombre varona, y de ahí en la Biblia siempre nombrar es un signo de autoridad y control absoluto. Cuando nombras algo, bueno, en la Biblia se nombra algo, señala que es su posesión, señala que tiene control y señala que tiene conocimiento total sobre eso que está nombrando. Posesión, control y conocimiento. Aquí Dios, en el versículo 4, une lo cósmico con lo personal. Lo cósmico con lo personal, porque Dios, que tiene poder para controlar las estrellas, también tiene poder para controlar nuestras vidas. Él sabe nuestra vida, le interesa nuestra vida, controla nuestra vida como lo hace con las estrellas. Nuestra vida no la controla la política, hermanos. Algunos dirán: "Ay, pastor, qué mal iniciamos el año políticamente, mundialmente, ya sabes, Donald Trump, Venezuela, China, México, nuestra presidenta. ¿Qué va a pasar?". Te voy a decir lo que va a pasar, lo que Dios quiera que pase, porque Él controla todo. Él tiene el poder para controlar todo. Somos, como universo, su pequeño rebaño. Dios posee, controla y conoce a profundidad de forma perfecta todas las cosas del universo, así como todas las cosas de mi vida. Dios te conoce, Dios controla. Eso debería darnos seguridad. Seguridad. Algunos se muerden las uñas por saber si se van a enfermar de esto o de aquello y cuándo se van a morir. Cuando entiendes que Dios tiene poder para controlar tu vida, estos temores y angustias y ansiedades deben disminuir. Versículo 5 es la expresión central de este bloque. Es una expresión central. Versículo 5: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Esta es una expresión de este bloque, que es la expresión nuclear. Da tres adjetivos. Dice que Dios es grande, es poderoso y es infinito. Básicamente son la misma cosa. Por cierto, hermanos, cuando decimos Dios es grande, cuidado, a veces pensamos que Dios es grande en el sentido de que está fuera del mundo, fuera del universo, como un ser gigantesco ahí, y que el universo es algo pequeñito, y pensamos en la grandeza de Dios como tamaño. Y este salmo nos ayuda a entender que la grandeza de Dios no consiste en su tamaño. La grandeza de Dios consiste en su poder. Cada vez que la Biblia dice que Dios es grande, se está refiriendo a su poder. Por eso grande, poderoso e infinito es lo mismo en este versículo. Es un poder infinito, un poder inigualable. Dios es grande en su poder. ¿Cuál poder vas a acudir tú? ¿A cuál poder vas a acudir? ¿Al humano o al divino? Versículo 6, finalmente, viene un contraste. Aquí hay un contraste y nos dice que Dios es poderoso para exaltar. En último lugar, Dios es poderoso para exaltar. Versículo 6: Jehová exalta a los humildes, contraste, y humilla a los impíos hasta la tierra. A unos los exalta, a otros los humilla, contraste. De hecho, así terminan, así hay otras dos ocasiones en este salmo que hay un contraste entre dos grupos de personas. Aquí Dios muestra que Él es poderoso para exaltar. A unos exalta, a otros humilla. Esto depende de si es humilde o si es impío. A los humildes los exalta, a los impíos, es otra manera para llamar a los pecadores incrédulos, a los impíos los humilla. Hermanos, este año será un año en el que Dios va a exaltar a los humildes y humillar a los impíos. Dios lo va a hacer. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Los que se humillan ante la grandeza de Dios, Él los exaltará. Pero los que se creen grandes ante Dios, Él los humillará hasta la tierra, porque Él es el único grande. Cuando ahí dice que exalta a los humildes, la palabra hebrea es levantar, que realmente está muy usada en Deuteronomio y realmente su significado es dar buen testimonio o hablar bien de esa persona, dar un testimonio positivo de esa persona. Lo que Dios está diciendo es: a los humildes Dios les va a dar, va a hablar bien de ellos.
Es como cuando mueras bien, buen siervo y fiel, a eso se está refiriendo aquí. Que exalta, no quiere decir que, vamos a elevar a esta persona y Dios en el cielo te va a aplaudir. No, no es una exaltación así porque Él solo la merece, no nosotros. Pero aquí quiere decir un reconocimiento de tu vida fiel, de tu vida fiel. Aquí Dios tiene el poder para exaltar. Hermanos, vive humillándote. ¿Quieres que Dios te exalte? Vive humillándote, vive humillándote. Él tiene el poder, ya vimos esto, poder. Esta es la primera necesidad que Dios suple al hombre y por lo cual nos lleva a alabarlo. 3 más esta noche, oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este salmo y gracias por la realidad de que tú eres nuestra primer, mayor, principal y única necesidad. Oh Señor, yo quisiera que este año, esta iglesia, entendiéramos esta sencilla verdad, que tú eres primero y tú eres el único. Quisiera, Señor, que este pueblo entendiéramos que en ti encontramos todo y que lo de afuera incluso tú nos lo suples cuando estamos en orden y fieles a ti. Señor, te pido que si hay alguien aquí que está buscando otras cosas, está necesitando y buscando necesidades fuera de ti, te pido que tú le obstaculices su camino, le estorbes, le humilles y le hagas reconocer que, como Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Gracias porque tú nos das poder para transformar nuestra vida, nos das poder para sanar nuestra vida, nos das poder para controlar, tú controlas todo y también tienes poder para exaltar a los fieles. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones, que pueda hacer eco en cada vida. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén.